respirar de vuelta, un segundo ciclo de respiración intraútero, y de ahí aparecía la apnea secundaria, que era más prolongada y que esa, en vez de requerir que al nene lo froten y que le palmen las plantas de los pies, iba a tener que ir sí o sí una BPP. Claro, yo Bien. entendí exactamente lo mismo. Bien, pero en ese caso, un paciente, un recién nacido, que no sale de su apnea primaria y que va a una apnea secundaria, que ya necesita ventilación a presión positiva, ¿es un paciente que ustedes no estudiarían? Sí, obvio, hay que estudiarlo para ver Sí, qué es lo sí, que tal lo cual. desencadenó. Porque por ahí si Pero pensás en el en algo como momento, transitorio, respondería enseguida las primeras maniobras, tal vez. Entonces habría que estudiarlo después. O sea, siempre pero en el piensen que momento esa ese, apnea secundaria ya no va a ser algo normal, o sea, puede ser que uno no encuentre causa y quedó algo, pero generalmente un paciente que uno ya necesita administrarle ventilación positiva, es un paciente que lo vas a internar, porque corre el riesgo de que si uno lo lleva a a la internación conjunta con la madre, pueda hacer otra apnea, los padres no se den cuenta, pueden ser primerizos o lo que fuere, y Entiendo o igual que sea, si profe, sucede una apnea secundaria a ese paciente, o sea, ese binomio ya teóricamente, o sea, técnicamente ya tendría factores de riesgo prenatales en el cribado, en el scan fetal, etcétera, bueno. serologías, etcétera, que te permitan, digamos, al equipo prepararse para, digamos. Sí, puede ser, pero como no, porque viste que en las CONE siempre tenés que tener a un personal sí No, o sí no, sí. capacitado. Las O sea, CONI son sí, condiciones basales. claro. O sea, sí puede ser que el paciente tenga, o sea, el embarazo sea de riesgo, y obviamente, como decís, que estén preparando, ya estén preparados para que suceda eso. O puede ser que el niño, que venga el embarazo todo re bien y en el nacimiento el chico no respire, ¿no? Claro. No, no, sí, sí. No Pasa sea la sobre todo por apnea el tema de la habitual apnea del que secundaria. uno lo estimula y sale, sino una más compleja que hay que estudiar. Y en eso que hay que estudiar, las infecciones van a ir a la cabeza siempre. entonces si hablamos en frecuencia, podemos decir que la apnea primaria es más frecuente que la secundaria. Ah, Sí, listo, ahí sí, es lo mucho rompo. más Claro, frecuente. es que te acordás, Franco, que el profe había dicho que de todos los nacidos, o sea, era como un porcentaje mínimo que iba a necesitar ventilación positiva, que creo que era el 3% nada Sí, más, entonces como... Ah, sí, es Claro. mínimo. Ahora, bien. si ustedes me preguntan de todas las recepciones que hice, ¿a qué recién nacido no froté? Ni siquiera tengo mala idea que lo froté a todos que no haya hecho nada. Sí, Claro, sí, son generalmente procedimientos uno los tiene que estimular y es como que ahí largan el llanto. base. Bien. Sí, Entiendo Profe, que consulta específica. Habíamos visto en las patologías respiratorias, por ejemplo, la taquipnea bueno, esta perdón. transitoria. Ahí espera que se puso a torear mi perrito. Ah, ah, bueno, la profe se fue. Ay, Bueno, perdón, perfecto. tengo una caniche que cuando tocan el timbre y no puedo escuchar nada porque aturde. Ahora sí. Pensamos que la habíamos perdido, profe. No, no, no. No, no, apagué porque ladra, no sé cómo se escuchará del otro lado, pero acá a mí me aturde, entonces para mí suena al mismo volumen. Le quería hacer una consulta. Habíamos visto en la enfermedad respiratoria a principio de cuatrimestre, por ejemplo, la taquipnea transitoria, esta recién nació. ¿Esta puede provocar apneas o es más raro? Porque la del meconio habíamos visto la enfermedad, o sea, habíamos visto varias patologías asociadas al, a- que eran las más frecuentes en el recién nacido. La Sí, taquipnea transitoria recién nacido. sí, la taquipnea transitoria lleva apneas, esa es la pregunta. Sí, sí puede llevar a apneas porque, No, o es más raro, ¿no? no, 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 yo no he visto. A veces lo que pasa, sí, que empiezan con una taquipnea transitoria, que uno dice, bueno, un poquitito de oxígeno, unas horitas de internación, que generalmente esa taquipnea transitoria, ¿a qué se debe? Una mala adaptación
al medio extrauterino. ¿Y por qué se puede dar esa mala Tiene- adaptación? Y por ahí tiene- porque no alcanzó a eliminar todo el líquido amniótico. Claro. Bien, generalmente ustedes eso lo van a ver mucho en las cesáreas, Claro. No principalmente hay trabajo de además parto previo, digamos, Igual. se saca el bebé directamente sin que pueda generar los estímulos para empezar a eliminar los 2/3 del líquido que tienen los pulmones. eso, excelente. O no pasó por el trabajo de parto, o no tuvo o no transitó tampoco el parto, entonces ese líquido amniótico que no eliminan justamente es lo que genera esa taquipnea transitoria. Uno espera que con la reabsorción, con el oxígeno, tiqui, tiqui, la resuelva. Han pasado algunos casos, no es lo más frecuente, que esa taquipnea puede progresar y generar una dificultad respiratoria. No es lo habitual. Por eso es raro pensar que eso lleve a una apnea. Todo lo contrario, o lo resuelve o a veces se termina agravando. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, vamos a empezar con RCP, que es media larguita la clase y se nos van a ir. Vayan, no, si tienen que ir al baño, vayan, no hay problema. Bueno. Bien. Bueno, ustedes avísenme si se ve bien la pantalla. Yo ahora la presentación la voy a hacer en el Canva. El Canva cuando lo abro me genera algunas dificultades para responder preguntas por el chat o para admitir a gente, así que bueno, por ahí tal vez o tenga que salir, no sé, o es medio pesado el programa y es difícil para, no sé, siempre se me complica, así que por las dudas puede haber alguna dificultad técnica. Bueno, ¿ahí ven bien? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Yo voy a apagar mi cámara nomás para que, no sé, porque para mí es medio pesado el programa, tengo esa idea. Bueno, a ver si me deja. ¿Ahora pueden ver la pantalla completa? Sí, profe. ¿Ven que me cambié de diapositiva? No, todavía no, están No, sigue en la reconocimiento y primera. Ajá, ¿ves? ¿Ves que hace eso? Bueno. Ah. ¿Ahí? No. ¿Ven mi No, pantalla? sigue siendo la primera. No, sigue siendo la primera. ¿Qué porquería que es esto? Derecho. ¿Y ahí? No, Ahí profe. ¿Eh? No, O sea, no, No, se ve siguen la la primera misma. pantalla, la primera diapositiva. ¿Con qué lo Claro, cambio ven usted? la- ¿Con la ven la flechita o con primera. qué lo cambio? Ahí está, Pero ahí ahora cambió. Ahí cambió. ¿también? Ahí sí cambió. Ahí cambió. Listo, no, entonces estamos bien. Ah, O sea, dale, dale. la primera y acá ya ven que ya cambié. Ahí está. Sí. Sí. Está bien, no, porque es complicada. Me encanta el Canva porque es tan estético, pero es medio complicado. Bueno, entonces el tema en sí es de paro cardíaco, solo que junto con esta clase damos el algoritmo de RCP. Bueno, entonces, si tenemos que definir al paro cardíaco, lo definimos como el cese de la circulación sanguínea causada por una actividad mecánica cardíaca que está ausente o es ineficaz. Esto es muy importante para diferenciarlo de la insuficiencia cardíaca, donde el corazón todavía tiene cierta actividad, solo que no es suficiente justamente para satisfacer la demanda del organismo. Obviamente, esa insuficiencia cardíaca, si no media un tratamiento apropiado,
puede terminar en un paro cardíaco también. Bueno, el 8% de los paros extrahospitalarios sobreviven, mientras que el 43% de los intrahospitalarios sobreviven. ¿A qué se debe esta diferencia principal? A que el paro extrahospitalario es un paro no presenciado. Entonces, cuando uno puede encontrar una persona en paro en la calle, muchas veces uno no sabe qué tiempo transcurrió, si fueron minutos, si fue media hora. Entonces, por eso el porcentaje de supervivencia es más bajo, mientras que en los intrahospitalarios generalmente está o el familiar al cuidado que puede notificar, o en el caso obviamente de los lugares como las terapias, las coronarias, donde los pacientes están monitorizados, se identifican también rápidamente. Bueno, las tasas de supervivencia de acuerdo al tipo de ritmo de paro que identifiquemos. Si es un ritmo desfibrilable, es del 25 al 34%. Por eso es tan importante saber utilizar un DEA, saber utilizar un desfibrilador manual, porque es la tasa de supervivencia tiene una gran diferencia. Fíjense cómo ya bajamos de un 7 a un 24% cuando hablamos de asistolia, que es un ritmo no desfibrilable. El 38% para la actividad eléctrica sin pulso, ojo, en paros intrahospitalarios. Acá volvemos a los paros presenciados. Y el 11% para la fibrilación y la taquicardia ventricular sin pulso, cuando es el ritmo secundario de una reanimación en un paro intrahospitalario. Es decir, que la persona tenía X ritmo, se lo reanimó y cuando se le vuelve a constatar el ritmo es una fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso. La tasa de supervivencia del 64% es altísima cuando identificamos a los pacientes que están con bradicardia y mala perfusión. Estos pacientes, si bien no es paro, es casi, porque es una bradicardia extrema. Por ejemplo, en un lactante podemos pensar 60 latidos por minuto o menos y que ya notamos una mala perfusión, relleno capilar prolongado, con las extremidades cianóticas. En este caso, si brindamos compresiones torácicas y una ventilación adecuada, la tasa ya sube al 64%. Bueno, secuencia del paro cardíaco, es decir, cuáles son los problemas que habitualmente me van a llevar a un paro. Vamos a tener por lejos las causas respiratorias, las circulatorias y el paro cardíaco súbito, generalmente asociado a arritmias, que no es el más frecuente en pediatría. El más frecuente en pediatría y que siempre se va a llevar los laureles son las causas respiratorias. Dentro de ellos, una dificultad respiratoria que puede empezar a ser leve, moderada, grave, que lleva a la insuficiencia respiratoria, o un paciente que ya no llega en insuficiencia respiratoria, que si dejamos que esto progrese y no damos un tratamiento adecuado, va a ir a la insuficiencia cardiopulmonar y finalmente al paro cardíaco. Y obviamente todos los tipos de shock, si no tienen un tratamiento adecuado, también van a llevar a la insuficiencia cardiopulmonar y al paro cardíaco. Recuerden que corazón y pulmones actúan como un binomio, así que lo que lleva a uno lleva al otro. Bueno, las causas de paro cardíaco, dentro de las que son cardíacas súbitas, fíjense, la miocardiopatía hipertrófica, la arteria coronaria anómala, o sea, cuestiones que si uno nunca dieron síntomas ni nada, difícilmente que uno sepa que tienen estas patologías, por eso son las menos frecuentes en pediatría. El síndrome del QT largo u otras canalopatías, la miocarditis, la intoxicación por fármacos, digoxina, efedrina, cocaína en los adolescentes, el commotio cordis. Dentro de las extrahospitalarias, fíjense que estas sí van a ser las más frecuentes para nosotros. El síndrome de muerte súbita del lactante, sobre todo para el menor de 6 meses,
El colecho en lactantes hay que tener mucho cuidado. A mí me tocó este año a inicio ver una asfixia por colecho y la lactantita de 3 meses lamentablemente llegó fallecida a la guardia. Traumatismos para los mayores de 6 meses y adolescentes, y siempre tener presente las causas reversibles de paro, las H y las T. Porque si el paro no resuelve, hay que empezar a pensar que lo está desencadenando para, obviamente, de alguna forma cortarlo. Dentro de las causas reversibles, las H, la hipovolemia, cuántos errores, mira, recién los estoy viendo. La hipovolemia, como puede darse, por ejemplo, como estuvimos viendo ahora hace poco los casos de cirugía, un paciente deshidratado, moderado, grave, primero tengo que resolver esto, porque si yo ese paciente lo meto a quirófano, va a ser el paro en la inducción anestésica. Eso siempre ténganlo presente, porque obviamente los anestesistas manejan mucho todo este tema también, pero hay que tener mucho cuidado, porque en el caso de que uno no anestesie, o uno dice, bueno, le voy a dar una dosis de morfina, diazepam para calmarle el dolor, pero si no lo estás expandiendo, si no estás compensando esa deshidratación, esos fármacos no son gratis para nosotros. Las benzodiazepinas sabemos que generan vasodilatación periférica, y en un corazón que no tiene líquido para bombear, eso va a ser contraproducente. Entonces siempre tener muy en cuenta. La hipoxia, los hidrogeniones hacen referencia a la acidosis metabólica, que también las podemos tener con las gastroenteritis, la hipoglucemia, la hipopotasemia, la hiperpotasemia. Por eso estuvo muy bien en los casos que nombraban la parte de ácido base, de hidrogeniones en los pacientes deshidratados. Hay que ver cómo está el medio interno de ese paciente antes de entrarlo a cirugía. La hipotermia, por ejemplo, en un accidente vial, es muy importante tratar de no solo conservar el calor, sino también favorecerlo, porque eso siempre va a ser contraproducente, sobre todo en un politrauma. Y las T, el neumotórax a tensión, esto es una urgencia. Acá no podemos esperar al cirujano hasta que aparezca. Muchas veces cuando uno trabaja en ambulancia y le toca asistir a estos pacientes, es muy importante saber dónde realizamos la descompresión de estos neumotórax, porque eso va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de este paciente. El taponamiento cardíaco, los tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Bueno, siempre tenemos que tener presente que cuando vamos a evaluar un paciente que nos ingresa por la puerta, es el triángulo de evaluación pediátrica, el TEP, ¿sí? Donde vemos lo cardiovascular, lo respiratorio y el aspecto de ese paciente. Y siempre entramos como en un círculo. Evalúo, identifico, intervengo y vuelvo a evaluar. ¿Por qué? Porque tengo que ver si esta medida que ejecuté generó o no generó una diferencia, o si se empezó o si necesito volver a identificar algo y volver a intervenir. Por ejemplo, si pensamos en un shock hipovolémico, tal vez no es solamente necesario un bolo, sino que tengo que administrar un segundo, un tercero, pensar en inotrópicos. Bueno, tenemos una evaluación primaria, que siempre va a ser una evaluación rápida, una secundaria que es más detallado, y finalmente llegamos a una evaluación diagnóstica. Hay que identificar los trastornos respiratorios que me pueden llevar a una dificultad respiratoria o a una insuficiencia, y los circulatorios, que son principalmente los shocks, que pueden estar compensados o descompensados, y siempre intervenir. Yo no voy a leer en detalle, pero esto yo después creo que no lo carga la PETCO, la voy a cargar. Bueno, y siempre tener en cuenta los problemas que amenazan la vida, que pueden comprometer la vía aérea, una obstrucción total o grave, la parte respiratoria, este es el B, si está en apnea, si hay un aumento considerable del esfuerzo respiratorio, la bradipnea,
La apnea, la bradipnea lo puedo pensar en una intoxicación, en un trauma grave de cráneo. La parte circulatoria, si siento pulsos débiles o ausentes, mala perfusión, hipotensión, bradicardia, el déficit neurológico y siempre obviamente la exposición muy importante, sobre todo en los politraumas, para identificar hemorragias importantes. Bueno, las petequias y las manchas purpúricas, sobre todo en los pacientes que pueden estar cursando un shock séptico, las coagulopatías. Bueno, y finalmente vamos a lo que es el reconocimiento del paro cardíaco, o sea, pudimos ver causas que pueden desencadenarlo y llevarnos a este estado. Los signos de paro son simples, son tres. El paciente no responde, no respira o tiene respiraciones ineficaces y no tiene pulso. La evaluación del pulso nos tiene que llevar 10 segundos, ni menos ni más. Porque si yo toco y digo, no tiene pulso, siempre es importante contar esos 10 segundos para realmente asegurarnos, pero no extenderlo más que eso, porque si no perdemos tiempo. Por eso tenemos que ir a los pulsos que sabemos que vamos a encontrar, porque no es que digo, a ver, empiezo acá, no me genera duda, me voy acá, no estoy segura, porque en eso se nos van a ir ya más de 10 segundos. Los ritmos de paro cardíaco. ¿Cuáles son? La asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular, ojo acá, es la taquicardia ventricular sin pulso. Y también está incluida otra versión que es la torsada de Pointes. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son los ritmos iniciales más comunes de los paros cardíacos, intrahospitalarios y extrahospitalarios en menores de 12 años. Mientras que la fibrilación y la taquicardia ventricular sin pulso suelen ser los ritmos terminales en mayores que han hecho un colapso súbito o en pacientes con una afección cardiovascular. Y acá les muestro las tiritas de electro. Entonces la asistolia siempre es el más fácil porque aparte es el que uno ve siempre en las películas, que es la línea recta. ¿Qué les parece que es? La FA. Más que FA. Porque FA, ¿qué es? Fibrilación auricular. Claro. Y es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es esta, que justo Sí. me salió macheteado. Fíjense que la taquicardia ventricular son QRS anchos donde no identificamos onda P. Pero ¿qué es? Es rítmico. El otro ya no es rítmico. No es rítmico, también son QRS anchos. La FB sería. Claro, esta es la fibrilación ventricular. El tema que la fibrilación auricular se ve son todas ondas P chiquititas y generalmente tienen un ritmo de 300 latidos por minuto. Pero que tiene los QRS bien anchos es la fibrilación ventricular. Y Ese es el dibujo de un nene, no sé. Está normal. Está normal. Los rayones. Normal, sí, normal. ¿Es la torsada de punta? ¿La torsada de puntas es? Esta es la torsada de Pointes. Esta es una versión de la taquicardia ventricular donde van a haber complejos QRS altos con otros más de menor voltaje. Es importante identificarlo también porque responde muy bien al sulfato de magnesio y es uno de los primeros tratamientos que se indican cuando uno reconoce una torsada de Pointes. Muy bien. Bueno, como dijimos, intente que las interrupciones para ventilar, comprobar el ritmo, administrar una descarga, nunca duren, está mal decir que duren menos de 10 segundos, que no duren más de 10 segundos. O sea,
si yo tengo que chequear el ritmo, hacer una descarga con el desfibrilador o ventilar al paciente, recuerden que para ventilar siempre es 1, 1, que uno sabe que eso es 2 segundos, no más que eso. Si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación, se recomienda realizar RCP solo con compresiones. Esto quedó sobre todo de la época del COVID, donde sobre todo cuando hablábamos de los paros extrahospitalarios y uno no conoce la persona que puede estar en paro porque no es un familiar, no es un conocido, y siempre recuerden que lo primero cuando vamos a asistir a alguien en paro es la seguridad de la escena. En ese momento donde lo del COVID, bueno, no había inmunizaciones, había riesgo de muerte, obviamente se recomendaba realizar solo las compresiones. Y esto también se aplicó para el equipo de salud cuando en los paros, cuando alguien llegaba en paro intrahospitalaria en la guardia, y obviamente ponerse el EPP no es algo de segundos, generalmente el que podía ir, ingresar y hacer una asistencia inicial hacía monitoreo, chequeaba ritmo, si era un ritmo desfibrilable, desfibrilaba, y eso le daba tiempo al equipo para cambiarse e ingresar a la escena y continuar, porque las compresiones también generan la eliminación de aerosoles, y en una guardia que está todo prácticamente cerrado, había que ir totalmente vestido. Bueno, ¿cómo sabemos que nuestra RCP es de alta calidad? Bueno, la seguridad de la escena, fundamental siempre. Reconocer que nuestro paciente está en paro, vemos que no respire, que no detectamos pulso o que no responda. ¿Cuál es la relación de compresiones, ventilaciones cuando no hay un dispositivo avanzado de la vía aérea? Es decir, que yo a este paciente lo estoy bolseando, pero no tiene ni colocado un tubo endotraqueal, ni colocado una máscara laríngea, nada. En el caso de adultos y adolescentes, sean 1 o 2 reanimadores, 32, porque generalmente acá sí se le da más peso a lo cardíaco que a lo respiratorio. En cambio, en el mayor de 1 año o en el lactante, si son 2 o más reanimadores, es 15-2 porque se le da más peso a lo respiratorio. Ahora, si es solamente un reanimador, es 32. Cuando hay un dispositivo avanzado de la vía aérea, acá sí se separan. El que comprime por un lado y el que bolsea por el otro. O sea, bolseamos a través de un tubo endotraqueal o de una máscara laríngea. Las compresiones son continuas y tenemos que buscar una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto. Y las ventilaciones es una cada 2 o 3 segundos, que eso nos asegura entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. La profundidad en el adulto y adolescente es de 5 centímetros, la profundidad de las compresiones, y en niños y lactantes de un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. La colocación de las manos, bueno, esto va a depender un poco si utilizamos las 2 manos o utilizamos una mano, ya sea para adultos, adolescentes o niños, depende de la contextura, como tanto del paciente como del reanimador. Por ejemplo, puede haber adolescentes que son de baja contextura y el reanimador es grandote, y tal vez ese, por más que sea un adolescente, y acá diga 2 manos, convenga utilizar una mano. Siempre está un poco más de la mano de eso. Y lo mismo pasa con los mayores de 1 año. Hay niños o niñas que son de contextura grande y que con una mano tal vez no sea suficiente y tengamos que usar las 2, como pueden ser de contextura más pequeña y tenemos que utilizar una. En lactantes menores de 1 año, esto es un poco teoría, pero les aseguro que si uno está reanimando media hora, 40 minutos, ya no sabe ni qué usar para hacer las compresiones. Por más que uno diga un bebito chiquitito, cansa. Lo que se recomienda es que si es un reanimador, sean 2 dedos en el centro del tórax por debajo de la línea de los pezones. O sea, uno traza la línea y coloca 2 dedos para reanimar.
Y si son 2 o más reanimadores, la técnica de los 2 pulgares. Pero la realidad es que, ya les digo, cuando uno lleva 30 minutos, 40 minutos de reanimación, uno empieza a alternar las técnicas porque realmente cansan. Y generalmente la de los 2 pulgares es la que menos cansa. Bueno, esto para que vean cómo sería la posición de las manos, dónde van ubicadas. Esta es con una sola, esta es la técnica de las 2 manos. Recuerden que siempre nosotros tenemos que estar como por encima del tórax del paciente, porque recuerden que la fuerza no lo tienen que hacer ni con los antebrazos ni con el brazo, sino que es con el peso de nuestro cuerpo, porque tenemos que tratar de sostener lo más que se pueda en el tiempo estas compresiones, sobre todo si nos tocan asistir paros extrahospitalarios, que nunca sabemos cuánto puede demorar la ayuda. En los extrahospitalarios es menos complejo esto porque es un equipo y vamos rotando, pero en el extrahospitalario es muy importante tener una buena postura. Y este es en el caso de los lactantes, pero ya les digo, más allá de lo que decimos en la teoría, generalmente uno termina rotando todo porque es cansador. Por más que uno diga, es un lactantito. Bueno, este es el algoritmo de paro, me interesa que lo tengan bien fresquito, sobre todo para el día de la simulación. Acá no se ve muy bien, igual está subido a la PETCO, pero bueno, lo que cambió principalmente con respecto a los algoritmos previos de paro es que antes como que uno evaluaba el ritmo e iniciaba las compresiones. Si, por ejemplo, uno no tenía el desfibrilador manual a mano, no tenía la adrenalina todavía preparada, es como que uno hacía el ciclo y después administraba la descarga o administraba la adrenalina. Ahora lo que quiere decir este algoritmo es que uno empieza la reanimación, llega el desfibrilador, o sea, uno ya sabe con qué ritmo inicia, porque es lo primero que hacemos, colocar los monitores, esto es intrahospitalario. Entonces, yo ya sé que estoy ante un ritmo desfibrilable y uno no. Supongamos que justo el desfibrilador no está en el shock room, porque nunca falta el que lo usa para hacer un electrocardiograma. Bueno, supongamos que no está, o hay que enchufarlo, hay que cargarlo, bueno, que no lo tenemos disponible para usar ya, pero apenas aparece el desfibrilador y ya sabemos que este paciente inició con un ritmo desfibrilable, hay que desfibrilar. No tengo que esperar estos 2 minutos de RCP para desfibrilar al paciente. No, por eso el rayito es como que aparece antes. Y lo mismo pasa con la adrenalina. Ya sé que es un ritmo no desfibrilable, que le tengo que administrar la adrenalina, listo. En el momento de las compresiones torácicas las administro. Siempre es con las compresiones, porque las compresiones lo que hace que la sangre circule. Si yo la adrenalina la administro cuando estoy bolseando al paciente, la adrenalina no se mueve por el cuerpo, queda ahí. Entonces, bueno, en ese caso es importante administrarla una vez preparada durante las compresiones. Pero esa es la diferencia que hace ahora este algoritmo sobre todo. Y bueno, después seguimos, hacemos esos 2 minutos de RCP, chequeamos el ritmo nuevamente, vemos si es desfibrilable o no, ¿sí? Y fíjense que cuando se sostiene en el tiempo, lo que va a recomendar es chequear las H y las T para ver qué está generando el paro. Por eso es muy importante durante el transcurso de esto es que alguien salga y habla con un familiar si está disponible para saber qué pasó. No sé, en el caso de un lactantito, si venía con un cuadro de vómitos y diarrea y de repente hoy tuvo 5 vómitos y 5 deposiciones y tal vez tuvieron demoras en llegar al hospital o X causa, y bueno, entonces yo ya sé que lo que tengo que resolver más allá del paro es un shock hipovolémico, que tengo que acompañarlo de una muy buena hidratación, más allá de que pueda necesitar inotrópicos, que generalmente el paro asocia acidosis metabólica, que puedo necesitar hacer alguna corrección de bicarbonato, bueno. Por eso es muy importante saber qué generó el paro. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí?
Profe, ¿usted dijo bicarbonato? Sí, ¿Se utiliza bicarbonato? El otro día me quedó la duda. yo te hablo desde pediatría. Ahí en neo, el algoritmo no sé, pero en Está bien. pediatría cuando uno, porque si no usamos bicarbonato, esperen que voy a dejar de compartir porque tengo que compartir de vuelta. Si no usamos bicarbonato, difícilmente los inotrópicos tengan efecto, porque el inotrópico en acidosis metabólica no hace efecto. Si queremos poner adrenalina, noradrenalina, lo que tengamos, entonces en esos casos, cuando hacemos el laboratorio y tiene un pH de 6,8, 6,5, 6, que es lo habitualmente que van a encontrar en un paro, nosotros sí hacemos la corrección con bicarbonato. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos con la otra Profe, parte. Sí, en los videos de RCP que nos subieron, en una parte mostraban que hacían la ventilación boca a boca. ¿Eso se sigue haciendo? si es por ejemplo, no sé, es el hijo, es un familiar muy cercano. Si no, era lo que les comentaba, con el tema del COVID, medio que eso se dejó de hacer. Pero bueno, en el caso de ese video, fíjense que es más que nada del domicilio. Entonces, por eso, en realidad esa es como la mamá que le está administrando respiración boca a boca a su bebé. Pero en la calle, con una persona que uno no conoce, a veces se lo pueden encontrar con vómitos, con sangre en la boca y ahí solamente haríamos las compresiones nada más. compresiones torácicas, sí. Lo Perfecto. importante en ese caso, porque como les mencioné, las compresiones también generan aerosoles. Lo que está indicado es si tiene una remera, le tapan, o, bueno, por ejemplo, como acá son muy comunes los trekking y por ahí andan con los, ¿cómo se llaman? Pues esas pinchas, ahora no me sale. Los cuellitos. Que a veces uno le ponía, bueno, ahora ya es raro encontrar a alguien con barbijo en el codo, pero si no era poner el barbijo también. Pero sí siempre una forma de cubrir para que no elimine aerosoles, pero bueno, justamente en la calle es más abierto, se dispersa, no habría tanto riesgo si uno le cubre. Igual, Pero profe, puede ser que yo tenía entendido que en adultos se opta solamente por la compresión, pero en pediatría, al ser la causa respiratoria justamente asfixia, si no le das ventilaciones, es y como nada. es difícil, sí. Sí, es un tema. Pero bueno, el tema es que cuando es alguien que no es conocido, si está con el familiar se le podría indicar cómo realizarla para que la realice él, pero bueno, uno si tampoco tuvo experiencia no es tan fácil administrar ventilaciones. Fíjense que en una época, nosotros ahora con los muñecos no lo vamos a hacer, pero en la época donde uno hacía los talleres de RCP y practicaba con los muñecos, era también bastante difícil conseguir la expansión torácica. Porque imaginen si están ustedes solos, que son los reanimadores y tienen que comprimir y dar ventilación. Yo les aseguro, terminan las 30 compresiones y lo que menos tienen es aire en los pulmones. Es re complejo. Profe, me quedó otra duda. Respecto a lo del bicarbonato, ¿siempre que haya acidosis metabólica lo corregís o tenés algún punto de corte? Acá estamos hablando de paro, así que ojo, no siempre lo corregís. Por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, yo para que te corrija un bicarbonato... Al paro siempre le ponen bicarbonato, entonces. Al paro sí siempre le ponen. El paro sí, porque el paro es una condición ya extrema y los inotrópicos van a ir a la cabeza, y si está en acidosis, es difícil que un paro te llegue con 7,20 de pH como para que realmente no administres bicarbonato. Generalmente cuando le llega un paciente en paro,
llega con pH de 6, es un paciente muy grave. Y ustedes aparte van a necesitar que responda inotrópicos. Uno puede esperar al laboratorio, pero un paro con 720, 730 de pH, no lo vas a ver. Ah, bien, bueno. Pero pensando en paro, ojo, otra cosa como te mencioné recién es la cetoacidosis diabética, que me puede llegar con 6,9 de pH, que yo para que corrija eso con bicarbonato va a pasar un tiempo hasta que realmente me aseguro que no respondió a las expansiones y a otras medidas pero porque la fisiopatología es otra. Está bien, gracias. No, de nada. Muy bien, seguimos con los dispositivos. Bueno. Profe, tengo una duda ahí. Yo tengo entendido que en Neo la prioridad siempre es la respiración, o sea, la parte respiratoria. En pediatría también sería la parte Sí, respiratoria por lo siempre. Por eso cuando son siempre. 2 reanimadores es 15-2. Ok. Pero es muy diferente el paro de neo del pediátrico, porque el de neo, ¿dónde va a ocurrir habitualmente? Y en el hospital, Neo. Claro. En una institución. Entonces acá es como un poco entre el que puede pasar en la institución, porque puede ser un paciente que entra por shock room, que puede estar internado, que entra a quirófano, pero muy distinto es el extrahospitalario, donde uno, qué sé yo, puede justo estar pasando y bueno, y ahí uno tiene que asegurar la escena. Eso es lo que va a la cabeza. Pero bueno, neo es distinto los dos, o sea, siempre en pediatría el que encabeza es respiratorio, excepto cuando hablamos del adolescente o del adulto, que hablamos más de cuestiones más cardíacas o intoxicaciones, por eso ahí es 32, donde se prioriza más lo cardíaco. Buenísimo, profe, gracias. Ah, habían puesto fibrilación ventricular en el chat, perdón, recién lo leí. Muy bien, bueno, vamos a ver para compartir la otra pantalla. Bien. Yo creo que cuando lo pongo en pantalla completa, dejan de ver. ¿Ahí ven esta pantalla? Sí, profe. ¿Y qué cambio? También. Sí. Bueno, recursos para el manejo circulatorio. Bueno, dentro de los recursos para el manejo circulatorio, más allá de lo que uno conoce habitualmente, que son las vías periféricas, o si alguno ha visto ya también las vías, bueno, más en terapia, pero las vías centrales, bueno. En la guardia, en la urgencia, uno fundamental que hay que conocer es el acceso intraóseo. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, que lo podemos utilizar en cualquier edad. Segundo, que en 30 a 60 segundos yo puedo tener una vía segura. Y que cualquier líquido o fármaco puedo administrarlo por esta vía. Es decir, ¿puedo administrar inotrópicos? Sí. ¿Puedo administrar hemoderivados? Sí. Todo puedo administrar por esa vía. Por eso es tan importante que cuando uno no consigue un acceso vascular periférico, no perder el tiempo y ya estar pensando en un intraósea. Un paciente en paro es un paciente que llega con la parte circulatoria colapsada. Es muy difícil conseguir un acceso periférico, por eso es tan importante el acceso intraóseo. Los lugares de colocación, la tibia proximal y distal, el fémur distal, la espina ilíaca anterosuperior. Si vamos a la práctica, lo más habitual es la tibia proximal. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, obviamente que, por ejemplo, un politrauma
quiero buscarle un acceso intraóseo y cerca de esa zona tiene una fractura. Bueno, ahí no puedo administrar nada porque todo el líquido o lo que administre se va a extravasar. Afecciones relacionadas con los huesos. Bueno, acá, por ejemplo, tal vez no lo podemos saber de entrada, o tenemos el familiar, o es un paciente crónico conocido donde uno dice, bueno, tiene una osteogenia imperfecta, bueno, eso es un paciente propenso a fracturas, o que hubo intentos anteriores de colocar un acceso intraóseo. Entonces puede ser que trataron de colocarle, no pudieron, y puede ser que ese hueso esté fracturado, entonces hay que tener mucho cuidado, o ya puede tener una importante tensión en la pantorrilla porque colocaron la vía, empezaron a infundir líquido, tal vez se dieron cuenta que no estaba bien colocada, y en esa zona yo no puedo poner otro intraóseo. U obviamente que tengo una infección en la zona. Bueno, acá en esta imagen vemos los diferentes lugares, acá es donde les digo, la tibia proximal es habitualmente donde uno va a buscar la vía. Generalmente lo que se recomienda es poner un pequeño resalto por debajo de la rodilla, siempre en una flexión externa, y nunca, fíjense, ponemos la mano debajo de la pierna, que es lo más habitual que uno tiende a hacer porque quiere sostenerla bien. Pero no, porque tenemos el riesgo de que no solamente atravesemos la pierna del paciente, sino que lleguemos a nuestra mano. Entonces siempre es por arriba, ¿sí? Nunca coloco la mano por debajo. Y la forma de colocar el acceso intraóseo, generalmente nosotros vamos a buscar un trocar. A veces se pueden disponer de agujas especiales para los accesos intraóseos, o a veces no, y lo más habitual que tengamos sean los Avocat. Entonces buscamos los de calibre grueso, un Avocat 18, que son bien grandes. Ustedes van a ver que los Avocat tienen un mandril, que es de metal, y por fuera tienen uno que es más blandito. Bueno, ese blandito hay que sacarlo, y solamente me quedo con la parte metalizada. Entonces, esta parte, que es habitualmente donde se coloca la jeringa, la voy a apoyar en el centro de mi mano. Genera mucho dolor, así que por ahí lo que uno recomienda es que uno se ponga una gasa o algo para que no duela tanto, y bien perpendicular al hueso y utilizando el dedo índice como guía, vamos haciendo movimientos circulares hasta que sentimos un resalto, y eso quiere decir que penetramos. ¿Cómo sabemos que esto está bien colocado? Primero, que lo van a sentir bien fijo y que está dentro del hueso. Si estuviera en la piel, va a estar blandito. Segundo, y lo ideal sería que cuando colocamos una jeringa y aspiramos nos venga sangre. Pero puede no venir sangre. Si viene sangre, buenísimo. Esa sangre se la entregan al del laboratorio para que la analice. Si no, bueno, no importa. Se infunde posteriormente solución fisiológica, porque hago como si fuera una vía periférica, que constato que esa solución fluye y me aseguro de que no se me hincha la pantorrilla. Si yo veo que esa pantorrilla se empieza a edematizar, a hinchar, lo primero que tengo que pensar es que este acceso o se movió, o pensé que estaba bien colocado y no, creí que era el resalto y tal vez es nomás que raspó el hueso. Bueno, a veces cuando infundimos, porque generalmente cargamos una jeringa de 10 para probar la permeabilidad, no es suficiente para ver que la pantorrilla se está hinchando. Entonces, generalmente a veces nos damos cuenta, lamentablemente, cuando empezamos con los bolos de solución fisiológica, que de repente empezamos a ver que la pierna se hincha, se pone tensa, brillosa, y bueno, ahí hay que sacar sí o sí el acceso intraóseo. Y no volvemos a probar en esa pierna, nos tenemos que ir a la otra o a otro lugar. Profe, si se hincha la pierna, entonces no. ¿Hiciste llegaste a hueso o no? O sea, ¿cómo hace? Ah. No, quiere decir, es como que se te extravasa. Es como el periférico, cuando se te rompe la vena, se te hincha, lo mismo si el hueso, si se te hincha es porque no está permeabilizado.
A veces ok. lo que pasa, que a mí me ha pasado, que a veces pasa que uno pincha y se coloca acá entre la tibia y el peroné. Y uno piensa que, porque es como que uno siente como un resalto y decís, me quedó. Y te das cuenta de que no, y por ahí caíste en este orificio. Y lamentablemente muchas veces pasa lo que pasa en la internación. Vieron que hay pacientitos que uno se da cuenta que la vía periférica se extravasó cuando se ve, como se ve una vía extravasada por una periférica, así se ve con una intraósea, o sea, se van a dar cuenta. O alguien seguramente también les va a advertir si ustedes están concentrados ya en otra cosa y ya dejaron el intraóseo aparte. Pero van a ver eso, que la pierna se empieza a hinchar, se pone brillosa, tensa, se malperfunde, así que bueno, ahí hay que cortar la infusión y cambiar de probar en otra localización. Bueno, otra vía alternativa es la vía endotraqueal. No es la mejor de todas, pero es algo también. Porque esto primero necesita varias cuestiones. Por un lado, necesitamos a alguien que tenga experiencia en intubación endotraqueal. Entonces ahí tenemos un primer limitante, más en una situación de urgencia. Ustedes siempre van a escuchar que a nosotros nos importa que sepan ventilar más que intubar. Entonces, si bien es una opción, a veces no es una vía que podemos tener tan accesible rápidamente. Bueno, es como una tercera opción. Solo se pueden administrar fármacos liposolubles. Y como sigla neumotécnica valen, que es la vasopresina, la atropina, lidocaína, epinefrina o adrenalina y naloxona. Fíjense que estamos súper limitados con lo que podemos administrar por una vía endotraqueal. Este es el otro gran tema, la absorción es errática. Yo no sé cuánto de lo que le administro realmente le está llegando al paciente. ¿Cómo se administra un fármaco por la vía endotraqueal? Primero, instilamos el fármaco a través del tubo endotraqueal. Siempre se recomienda una jeringa con una aguja precargada para asegurarnos que la aguja quede bien en el centro del tubito. O sea, que realmente le llegue. Detengo brevemente las compresiones, porque si yo administro el fármaco y estoy comprimiendo el tórax, obviamente que esa presión va a hacer que el fármaco salga por el tubo endotraqueal. Por eso en ese momento hay que detenerlo. Luego administramos 5 mililitros en bolo de solución salina y administramos 5 ventilaciones a presión positiva. Entonces con esto nos aseguramos de que el fármaco llegue, pero no sabemos cuánto se absorbe. Acá tenemos una imagen, no se ve bien la aguja, pero esta es una jeringa precargada, acá estaría la aguja y nos aseguraríamos que quede bien en el centro, cosa de que llegue al paciente. No se le va a escapar la aguja, Doc. Que no se escape la aguja porque estamos al horno. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Hola? Sí, Porque decía escucho. que la vía endotraqueal era la tercera opción. Sí. Entonces sería la intraósea sería la primera, poner un acceso venoso central sería la segunda y No. Generalmente cuando un paciente llega a la guardia, la primera que se va a probar es la periférica. Tiene sentido. Sí, es la de cabeza la que se va a agarrar, porque es la que obviamente con la que uno tiene más experiencia, no tanto los médicos, los enfermeros sobre todo, pero generalmente es la primera que se va a probar. El tema es que si en 30 segundos, 60, no se está consiguiendo esa vía periférica, hay que ya empezar a buscar una intraósea, entonces ya voy preparando todo. Si el enfermero te dice, ya pincha acá, ya pincha allá, no encuentro, listo, se van a la intraósea. La tercera es la endotraqueal, el tema es que tiene bastantes limitantes. La central es una opción, tampoco es tan fácil, y aparte tienen que tener alguien que sepa colocar accesos venosos centrales, que eso generalmente o un terapista
o un cirujano o un anestesista, entonces tampoco es una vía tan accesible. La central por lejos es una vía súper, es más, si uno tiene a alguien que tiene experiencia en centrales, obviamente ya tiene una intraósea que permite hidratar el paciente, que les permite recuperar algo de intravascular, uno va, coloca la central y ya tiene un acceso más que seguro y para administrar también cualquier fármaco. Pero bueno, el orden sería ese: periférico, intraóseo y endotraqueal. Buenísimo, gracias, profe. Profe, ¿por qué el periférico era difícil? ¿Por qué era? ¿Porque no fluye sangre o por qué es? No, porque generalmente están colapsados los vasos sanguíneos. Fíjense, un paciente en paro, dijimos que el corazón no late. ¿Qué mecanismo va a hacer el cuerpo para compensar la falta de, por ejemplo, si no le está llegando sangre al riñón, al cerebro, al corazón? ¿Qué mecanismos de defensa tiene el cuerpo? Vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para justamente perfundir los órganos nobles. Redistribuir el flujo. ¿Pero para qué? ¿Qué va a buscar con esa vasoconstricción periférica? Porque tras que no le llega sangre, al mismo tiempo se está contrayendo. Que haya más retorno venoso para que el corazón pueda bombear, aumentar el gasto cardíaco. Bien, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Por ahí vamos. De la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bien, ¿y de qué depende el volumen sistólico? De la capacidad de la precarga y de la capacidad precarga, de contracción del poscarga y corazón. contractilidad. ¿Y la poscarga? ¿Qué necesita? Que esté baja. No. Vencer la resistencia vascular. Resistencia vascular. ¿Y qué me hace eso? ¿Qué hace la resistencia vascular aumentada? ¿Qué hace? Ah, no, aumenta. Aumenta el ventrículo. ¿Qué aumenta? Claro. ¿Qué aumenta la resistencia vascular periférica? Y la poscarga. ¿Pero qué aumenta? ¿Qué parámetro puntualmente quiere aumentar? Aumenta la presión arterial. Eso, aumenta la tensión arterial, excelente. Entonces, fíjense en un paciente, como bien dijeron, está baja la precarga, puede estar baja porque llegó deshidratado por X causa, va a estar baja. Sumado a un corazón que no late, entonces a los órganos vitales es como que ¿qué están sintiendo ellos? Que la presión está baja. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, aumentemos la resistencia vascular y eso va a ser a expensa de una importante vasoconstricción periférica. Entonces, a un lecho donde está con bajo volumen y con las resistencias aumentadas, es muy difícil conseguir un acceso vascular periférico. A veces uno tiene esos momentos de suerte, de iluminación donde se consigue, pero a veces no, por eso es como que paciente en paro, bueno, empiecen a buscar, mientras tanto otro equipo me va armando por las dudas el set para colocar una intraósea, que tampoco es tan complicado, es agarrar un abocas grueso, sacarle el teflón, lo de plástico, y a meterse a buscar una intraósea, o sea, no hay grandes dificultades en armar el kit. Tener una jeringa precargada para instilar y asegurarse de que fluya, una para sacar una muestra de laboratorio si tenés la suerte de que salga sangre, y sí, los medios de fijación, que se recomienda una Kocher que siga la línea del hueso. O sea, si el hueso está así, acá está la intraósea, la Kocher no la puedo poner así porque esto va a generar peso. Entonces la colocamos siguiendo la línea longitudinal del hueso. ¿Se entendió esto? Y después todo lo fijo con cinta o con gasas para que quede fija en el lugar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya. Porque me di cuenta que tenía la cámara prendida, así que tal vez me pudieron ver. Bueno, desfibrilación. Bueno, este es el otro gran importante. Más allá del DEA, que el DEA lo vamos a usar en el extrahospitalario, en la ambulancia,
en si tengo que asistir a alguien en un aeropuerto, ahí voy a encontrar el DEA, pero lo ideal, y es lo que vamos a tener a nivel intrahospitalario, es el desfibrilador manual. ¿Qué va a hacer el desfibrilador? Va a despolarizar una masa crítica del miocardio y esto permite que las células del marcapaso fisiológico reanuden a un ritmo organizado. Las compresiones deben mantenerse hasta que el desfibrilador esté cargado. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que el desfibrilador esté en la sala de shock room y haya que cargarlo, haya que enchufarlo, y es un ritmo desfibrilable, yo no dejo de hacer las compresiones torácicas hasta que el que está a cargo del desfibrilador lo tenga con la carga correspondiente y para administrar la descarga. Tengo que seguir masajeando al paciente. Si el ritmo es desfibrilable, se administra una descarga no sincronizada, porque es un paciente que está en paro, no tiene nada con qué sincronizar. Y eso, si ustedes en sus lugares de rotación tienen la posibilidad de ver un desfibrilador, es un botoncito que dice sincronizado. Entonces, si lo prendo, la carga va a ser sincronizada. Y si lo vuelvo a apretar y se apaga la lucecita, es no sincronizado. O sea, no es que es algo muy complejo. O sea, fíjense en los lugares que es un botoncito que suele estar en el centro. La primera descarga es 2 Joule por kilo, como que uno va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, hasta el máximo que son 10 Joule por kilo o la dosis de adulto de 360. O sea que si su paciente les pesa 40 kilos, ¿cuánto le van a administrar? Y llegué 80. al máximo. Inicialmente sería 80, ¿o no? Claro, pero si llegué al máximo, ¿cuánto le administraríamos si pesa 40 kilos? Y 4 por 10, 400. 360 sería para no superar la dosis adulta. Claro, 300, más de 360 no le van a poder administrar, porque es la dosis máxima de descarga. No, lo matamos. Claro, No, ya está muerto. Como que hasta 35 kilos uno administraría los 10 Joule por kilo, como para ir a números más fáciles de recordar. Bueno, luego de la descarga, y esto ténganlo bien presente, sobre todo para cuando vayan al laboratorio, reanudamos nuevamente la RCP, iniciando con las compresiones y reanudamos el ciclo de 2 minutos. Vieron que yo antes le dije, empezamos el ciclo, ya sé que es un ritmo desfibrilable, que le tengo que administrar las descargas, pero inicio la RCP hasta que llegue el desfibrilador, lo carguen, estén con las paletas en las manos para desfibrilar. Una vez que administro la descarga, tengo que reiniciar el ciclo y lo reinicio por las compresiones torácicas, porque habitualmente ese paciente, luego de la desfibrilación, el ritmo sigue siendo de paro. Por eso no chequeo nada luego de administrada la descarga. Descargo y reinicio las compresiones torácicas. No chequeo ritmo, no chequeo pulso, nada. Hasta que completo los 2 minutos y ahí recién verifico todo. No administre ventilaciones entre la última compresión y la administración de la descarga, porque dijimos que iniciamos por las compresiones torácicas y aparte porque generalmente van a ver que cuando se administra la descarga, uno no solamente tienen que apartarse los que ya no van a hacer nada, sino también hay que sacar, si hay un ambú, lo que sea, con oxígeno, hay que alejarlo del lugar. Hay que retirarse, se administra la descarga y se reinicia todo. Bueno, en cuanto a los parches autoadhesivos, las palas, los parches autoadhesivos, esto lo van a ver en el DEA, las palas las van a usar en el desfibrilador. Generalmente para los mayores de 10 kilos se utilizan las palas grandes de adulto y para los menores de 10 kilos las palas pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si solamente tengo palas grandes y no tengo palas pequeñas?
Bueno, en ese caso, como las palas tienen que tener una separación de por lo menos 3 centímetros, se utiliza la postura antero-posterior. Entonces, una va al frente, otra va atrás, y como que lo sostenemos al paciente con las palas, administramos la descarga y retiramos. Se utiliza palas, aplique un gel conductor, crema o pasta. Generalmente nosotros lo que utilizamos es la solución de lidocaína, pero no utilizar ni solución salina, ni los geles de ecografía, que es re habitual. Como el ecógrafo suele ser un instrumento que puede estar en el shock room o en una terapia, lo más habitual es que uno agarra los geles de ecografía y no sirven. Es mejor que utilicen lidocaína. Y tampoco los parches con alcohol, menos que menos. Bien, esto es lo que les decía de los 3 centímetros y la postura antero-posterior en lactantes. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un adolescente que tiene, en este caso tiene colocados los parches de Undea. ¿Cómo lo colocamos? Cuando es en la región anterior del tórax. Mientras que en un paciente pediátrico, si las palas son muy grandes y no llegamos a tener una buena separación, la colocamos en sentido antero-posterior. Cuando el desfibrilador ya se encuentra totalmente cargado para administrar la descarga, el que está a cargo del desfibrilador tiene que decir apártense. Y esto da el tiempo para que el que está comprimiendo, para el que está bolseando o el que se había puesto a buscar una vía, lo que sea, se aparte. Se administra la descarga y se reanudan las compresiones. Bueno, y esto les va a quedar cuando suba también el PowerPoint. La medicación, por ejemplo, la droga, la adrenalina, cómo viene la presentación en nuestro país, por qué vía se puede administrar, endovenosa, intraósea, endotraqueal, cuál es la dosis para la endovenosa y la intraósea, y cuál es para la endotraqueal, que se administra pura, como dice acá. Para la adrenalina, y esto sí lo explico porque es como muy particular y es muy habitual en la guardia, la presentación viene de 1 en 1000. Y nosotros para su administración la llevamos a 1 en 10.000. Y para eso tomamos la ampolla, que la ampolla trae 1 mililitro, y ese mililitro le agrego 9 mililitros de solución fisiológica, es decir que me van a quedar 10 mililitros totales. De esta preparación yo administro 0,1 mililitro por kilo, pero para la endovenosa y la intraósea, la endotraqueal va pura, porque como vimos la absorción era errática. Entonces, si le tengo que administrar 0,1 mililitro por kilo y el paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto le tengo que administrar? ¿Cuántos mililitros le tengo que indicar a la enfermera que administre de la preparación? 1 mililitro. 1 mililitro. Y acá también tienen la dosis del sulfato de magnesio, porque como les dije, es el que se utiliza sobre todo para la torsada de Points. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, pero no me diga que hay más. Bien, bien, va queriendo. Siempre hay más. Yo acá, Martita ya se durmió, espero no tener tantos soldados caídos de ese lado. Profe, la razón de las compresiones después de la fibrilación, yo tenía entendido que era porque el corazón tarda, o sea, si bien puede salir del paro, es inestable hemodinámicamente. Y sale, o sea, sale con un ritmo de paro, tal vez sale con una fibrilación o con una sistolia, o sea, no vale la pena chequear todo cuando sabemos que todavía no es funcionante, digamos. Entonces lo que se recomienda es reanudar un ciclo de RCP y terminado esos 2 minutos, sí rechequear. Entonces, ¿En el monitor? Pero el pulso no. ¿Chequeo el monitor? Porque dice chequeo ritmo, dice. Sí, chequeas ritmo
Ahí ven el monitor y chequean pulso. Y chequeamos. Porque ¿qué pueden tener? ¿Qué trazado electrocardiográfico pueden tener que el paciente no tenga pulso, pero ustedes puedan tener un ritmo sinusal en pantalla? Y dicen, salió. ¿Cómo? ¿Actividad eléctrica sin pulso? Eso, pueden tener una actividad eléctrica sin pulso, entonces yo puedo ver un ritmo sinusal, salió del paro, pero me encuentro que el paciente sigue sin respirar, sigue sin reaccionar y no tiene pulso. Por eso hay que chequearlo también. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos con la última parte que es la respiratoria. Y esto sí ya es lo último. Profe, Sí. Consulta, ¿cómo? ¿Cómo? Asistencia por casualidad, porque yo entré un poquito más tarde hoy. ¿Quién me habla? García Lucas. Ah, te escuchaba re bajito. Sí, a ver si te puso. Ahí está, sí, ahí está. Otro que me faltó fue Ginóbili Juan. No, perdón, no, Gillian. Esa abandonó Ginóbili, profe. No, mentira. Te van a colgar. No, no, me faltaba. Elías es el comediante del curso, profe, por eso. Mentira, profe. Personal. Me tiene bronca, Gino, me tiene bronca. No, No, es yo Gilligan llegué más tarde. Gilligan Camila, me faltaba. No, esa chica creo que abandonó. Ah, bueno. Sí, profe, porque no se presentó al parcial, es así. Perdón, yo llegué tarde me conecté tarde. Soy Mora Camila. Ah, Mora, sí, era la otra falta que tenía. Entonces, Gilligan Camila no cursa más en teoría. Y el otro Al que menos pediatría no. Y creo que la otra era Sperger. Speicher, listo, eso lo voy a chequear con la Julia. Listo. Bueno, el resto que me faltaba ya está entonces, ya tengo todos los presentes. Bueno, vamos con la última parte. Bien, ahí estamos. Sí, sí, se ve. Ya. Bueno, esta es un poquito más larga, pero es la última. Recursos para manejo de la vía aérea. Bueno, primero recordar ciertas particularidades de la anatomía de la vía aérea del paciente pediátrico. Primero que la nariz representa la mitad de la resistencia de la vía aérea. Esto es muy importante porque sobre todo cuando nos llegan esos pacientes que están cursando una bronquiolitis, que de repente vemos que tienen la nariz llena de moco y vemos que tienen tiraje subcostal, intercostal, que uno dice, no, está con una dificultad respiratoria grave. Muchas veces con la sola maniobra de aspirarle las secreciones de las fosas nasales, mejora totalmente la mecánica respiratoria y estamos ante otro paciente. Y otra razón también importante por lo que siempre hay que despejar las fosas nasales es que los menores de 6 meses son respiradores nasales obligados. Así que por todo su esfuerzo, van a tratar de respirar por la nariz.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la lengua es grande en relación a la cavidad bucal. Esto sobre todo es muy importante a la hora de intubarlos porque la lengua puede ejercer cierta dificultad para visualizar la vía aérea. Y la epiglotis está a nivel de la cervical 1 en niños y eso también se superpone al paladar blando. O sea, estas dos últimas es lo que puede hacer más dificultosa la visualización de la vía aérea cuando queremos intubarlo. La laringe tiene una forma de embudo, es decir, que se va achicando, y la porción más estrecha la vamos a tener a nivel del cartílago cricoides. El diámetro interno de la tráquea es 1/3 de la de adulto, eso también favorece que ante enfermedades inflamatorias nunca es lo mismo un cuadro respiratorio en un paciente pediátrico que en un adulto. En un adulto tal vez le genere un poco de tos y nada más, sin embargo, frente a un niño puede ir a una dificultad respiratoria. Y la longitud... Un ejemplo no sería la traqueobronquitis. La laringotraqueobronquitis, sí, por ejemplo, que puede generar mucha dificultad en un paciente pediátrico. Y tal vez en el adulto es un poco de tos molesta que no les genera ninguna complicación. La longitud de la tráquea en el recién nacido es de 5 centímetros, ya en el de un paciente pediátrico, por ejemplo, de 18 meses de 7. Esto es importante en el sentido que a veces cuando intubamos es más fácil que nos vayamos al bronquio fuente derecho si introducimos demasiado el tubo que en un adulto que es más difícil que nos pasemos para el bronquio fuente derecho, excepto que le dejemos el tubo más o menos pegado a la boca. La pared torácica es débil e inestable, eso también favorece aún más su dificultad. Y bueno, acá una imagen donde vemos la lengua bien prominente, como ocupa casi toda su cavidad bucal, y que no nos permite tal vez ver de una forma adecuada la vía respiratoria. Y esta forma de embudo tan marcada, con su importante estrechez, que es lo que hace, sumado a un diámetro ya reducido, que ante una enfermedad inflamatoria, fíjense que de luz nos queda prácticamente nada en un pediátrico, y miren, sin embargo, en un adulto, que es mucho más importante. Bueno, para una adecuada apertura de la vía aérea tenemos que alinear los 3 ejes, el oral, el faringio y el traqueal. Siempre que quiero lograr una buena visualización, estos ejes tienen que estar alineados. Por eso, no solamente va a permitir mejorar la mecánica respiratoria, sino en caso de que tengamos que ventilar a un paciente con bolsa ambú, esto nos hace la diferencia entre una buena ventilación y una que no vamos a poder administrar. Fíjense en los lactantes cómo se recomienda para una buena alineación de los ejes la colocación de un resalto por debajo de los hombros. Mientras que en un paciente pediátrico ya más grande, lo que se recomienda es que el resalto esté por debajo de la cabeza. En el lactante, sobre todo debajo de los hombros, porque su occipucio es muy grande. Entonces con esto conseguimos alinear mejor todo. Y fíjense que tampoco es un resalto muy grueso lo que hay que colocar, sino algo que nos permita alinear, pero tampoco es que queremos tenerlo sobrelevado, sino también, si es muy alto este resalto, vamos a generar prácticamente esto, también vamos a flexionarle la cabeza y no vamos a conseguir una buena alineación de los ejes, que es lo que buscamos. Bueno, ¿cuáles son las maniobras para la apertura de la vía aérea? Tenemos la elevación del mentón, esta es la más común y la que pueden haber observado si han tenido alguna otra charla de RCP o han podido ver, que es la de olfateo, ¿sí? Que generalmente en el caso de los lactantitos, de los pediátricos, uno pone la mano en la frente y lleva el mentón hacia arriba. Pero ojo, porque esta la vamos a hacer en pacientes en quien no sospechamos que tienen trauma cervical.
Por lo tanto, en un trauma de cráneo o en un politrauma no va a ser la recomendada. La que se va a recomendar es la tracción mandibular, pero esta la voy a poder hacer siempre y cuando el paciente esté inconsciente también, porque esta genera mucho dolor. Si ustedes hacen ya una pequeña presión a nivel de los ángulos de la mandíbula, ya van a ver que duele. Imagínense para generar la tracción y poder lograr la apertura de la vía aérea, genera mucho dolor. Y una persona que está despierta le va a generar resistencia, porque obviamente le va a doler. Entonces hay casos donde hay que usar esta posición del olfateo, pero tengo que hacerlo con mucho cuidado y tal vez no darme la libertad de moverla como si la movería en alguien que no tiene trauma cervical, en uno donde sospecho que pueda tenerlo lo suficiente como para conseguir la apertura de la vía aérea. Bueno, esta es la posición neutra y acá fíjense la maniobra de olfateo, que como les decía, una mano en la frente, otra en el mentón para elevarlo. Y esta es la tracción mandibular, que no muevo la cabeza, sino que directamente tracciono la mandíbula hacia arriba. Pero genera mucho dolor. Entonces es para un paciente que esté prácticamente inconsciente. La ventilación con bolsa máscara, esto va a estar indicado en pacientes en apnea, es decir, que no respiran, o que tienen ventilaciones inefectivas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que uno dice, no, sí, respira, pero respira 6 ventilaciones por minuto, 5, 10, que uno sabe que no es la ventilación normal para la edad, para ese paciente, es inadecuada y ese paciente no va a oxigenarse de forma correcta. Entonces, en estos casos, tengo que utilizar la ventilación con bolsa máscara y lo más probable es que estos pacientes o estén inconscientes o estén con un sensorio muy deprimido. Bueno, hay que posicionar adecuadamente la cabeza y hay que buscar la mascarilla acorde al tamaño del paciente. Esta mascarilla siempre se va a extender desde el puente nasal hasta el mentón y tiene que crear un sellado hermético. Por eso, si sobresale por debajo del mentón o por encima del puente nasal, va a fugar y todo el oxígeno que le quiero administrar va a escaparse por esos orificios. Así que tiene que ser el tamaño adecuado. La técnica de ventilación con bolsa máscara es la técnica CE para la sujeción. Entonces, fíjense en acá un lactante donde muestra los diferentes tamaños. Esta es adecuada, que vemos que abarca desde el puente hasta el mentón. Acá vemos que sobresale por debajo del mentón. Esta es muy pequeñita, entonces también va a favorecer las fugas. Tenemos diferentes tipos de mascarillas, las redondas, estas son las que menos me gustan a mí porque no coaptan bien, y estas son las que más me gustan porque sí coaptan y sobre todo si tienen los bordes acolchados. Esta es la técnica de sujeción CE, fíjense en el pulgar y el índice, hacen una C alrededor de la mascarilla y con el resto de los dedos que hacen presión sobre la mandíbula, o sea, sobre la parte ósea, no están en las partes blandas, porque si ustedes colocan los dedos y hacen presión en la parte blanda, van a llevar la lengua para arriba y les va a generar obstrucción. ¿Cómo sé que estoy ventilando de forma adecuada a mi paciente? Porque veo que hay expansión torácica, puedo ocultar los sonidos respiratorios, pedirle a alguien que lo oculte, van a ver que aumenta la frecuencia cardíaca, si el paciente estaba medio pálido cianótico empieza a recuperar color y también empieza a mejorar la saturometría. Bueno, las bolsas de reanimación hay 2 tipos, las autoinflables y las insuflables por flujo. La que vamos a utilizar en la urgencia siempre son las autoinflables, las otras, si rotan por quirófano, son las que utilizan los anestesistas, que le pueden pedir para que se las muestren. Las que tienen un volumen vienen de diferentes capacidades,
las que tienen un volumen de 450 o 500 son las más apropiadas para un recién nacido, para un lactante, para niños. Pero a veces pueden tener las bolsas de adultos, o sea, les puede pasar que les llegue un pediátrico de 20 kilos y tienen la neonatal, que es súper chiquitita, que la van a ver ahora en el taller de simulación, y pueden tener la de adulto, que es grande. Entonces, si yo quiero bolsear a este paciente, ¿qué bolsa elegirían? ¿Qué edad tiene, profe? Por ejemplo, si les digo un paciente que les pesa 15 kilos, que puede tener 3, 4 años. ¿Y cuál? Yo había tenido entendido que habían dos tipos de bolsas, una que era de 250, que era para los neonatos, depende, y después había la de adulto, no sé si había otra más. Después está la intermedia, que es la pediátrica, que está de 450 o 500. Pero si van a un lugar, porque a veces yo les digo, uno cuando hace guardias, a veces compran insumos sin prestar atención en todos estos detalles. Y pueden encontrarse, no, sí, hay un ambú pediátrico, y les traen un ambú neonatal. Y uno dice, ¿y tenés otro? Sí, tengo otro, el de adulto. Y les traen una bolsa grandota. ¿Cuál A elegirías? nosotros nos habían dicho cuando rotamos UTIP que ante la duda era mejor usar el grande. Eso, usen el grande, porque con la neonatal nunca van a poder llenar el volumen pulmonar de ese paciente. Solo que, ¿qué precaución tienen que tener con la grande? La Por ahí presión sí. inspiratoria. Claro, por ahí si estamos bolseando manualmente, no explotar los pulmones. O sea, no hacer barotrauma. Claro, o sea, no generar, porque ustedes van a ver que cuando uno ventila, por ejemplo, un adulto, o sea, como que aplata. Pero si hacemos eso en un paciente pediátrico con una bolsa de adultos, tenemos riesgos de barotrauma. Entonces yo tengo que generar la presión suficiente para conseguir la expansión torácica. Claro, ahí miro los pulmones si se expanden, porque también No voy a puede buscar ser. Yo nomás tengo que conseguir que el tórax se mueva. Bueno, muy bien. Bueno, y están equipadas con una válvula de seguridad, que es la válvula Popov, que esto hace que la presión que ejerzamos no sea mayor de 35 a 40 centímetros de agua. Algunas sí, otras no. A veces nos pasa, aún teniendo la bolsa correcta para el paciente correcto, por ejemplo, en los casos de las bronquiolitis, que tienen mucha resistencia porque la compliance de su caja torácica está disminuida, a veces hay que cerrar esa válvula porque no conseguimos una buena expansión del tórax. Pero bueno, esos son casos también particulares que uno va viendo, que con la válvula Popov no se mueve nada y uno cierra la válvula y de repente consigue la expansión que está necesitando. Profe. Sí. En este caso, cuando recién decías de que en el lactante la mayor resistencia está en la nariz, cuando nosotros le hacemos este bolseo, ¿el aire hacia los pulmones va más por boca o va por la nariz también? Va a ir por boca y por nariz siempre y cuando la tenga despejada. Por eso algo muy importante es aspirar. Pero bueno, a veces pasa que uno está bolseando el paciente porque ya estamos ante un paciente, por ejemplo, una bronquiolitis, que fue una insuficiencia respiratoria, que lo tuvimos que sedoanalgesiar para poder bolsearlo. Seguramente la enfermera le hizo ya previamente una toilette nasal y bueno, durante el bolseo se puede volver a llenar de secreciones. En ese caso, que no es un paciente que está en paro ni nada, podemos detener un ratito el bolseo, aspirarle bien las fosas nasales y continuar con el bolseo, porque si no empieza como a haber secreciones de todo y es medio... Pero bueno, eso puede pasar. Si tenía secreciones, las va a seguir teniendo.
Pero bueno, en un politrauma también, ese es otro momento particular, donde uno aspira por si se vomitó, si hay sangre, y bueno, a veces hay que detener y aspirar porque a veces la sangre no solamente puede estar en la nariz, puede estar en la boca y eso también dificulta la ventilación, o sea, siempre hay que tener despejado para una adecuada ventilación. Perfecto. Bueno, y acá en esta imagen vemos los diferentes tamaños de las bolsas. Esta sería la neonatal, la pediátrica y la de adultos. Estas acá, fíjense que sí tienen la imagen de la valvulita Popov, en este caso no la tenemos. Sí vemos el reservorio. Esto es lo que se va a llenar con el oxígeno. Este es, digamos, el conector donde va a ir la tubuladura que va a ir al flumíter de oxígeno. Entonces abrimos el flumíter, entra oxígeno, se llena el reservorio y cuando comprimimos, esto va a generar el pasaje de aire hacia la mascarilla y finalmente al paciente. Y bueno, siempre, o sea, esto hace que la cantidad de oxígeno que administremos sea del 100%, sobre todo cuando logramos este cierre hermético que se necesita. Sin embargo, el aire que exhala el paciente no vuelve acá, no se genera mezcla, sino que tiene estas válvulas unidireccional que hace que el flujo que va de acá a acá no vuelva del paciente al reservorio, porque si no, no sería oxígeno puro lo que uno le está administrando, sino ya una mezcla. Bueno, esto lo dejé porque, bueno, recuerda la época donde uno estaba con todo el tema del COVID, pero bueno, antes colocábamos estos filtros, que son los virales bacterianos, que se colocaban entre el ambú y el tubo endotraqueal, justamente para minimizar el riesgo de contacto, y bueno, antes que poníamos estos protectores para disminuir aún más la aerosolización cuando ventilábamos a los pacientes. Y este ambú tiene una particularidad que tiene conectada acá una válvula de PIP, que eso es la presión al final de la expiración, que uno lo administra, por ejemplo, con el respirador, cuando uno quiere administrar PEP extrínseca, y esta es la forma de administrarla con el ambú. Esto era muy importante porque los pacientes con COVID habitualmente terminaban distresados, y el distrés es una forma muy particular de insuficiencia respiratoria que se distresa, muy hipoxémica, con mucho shunt, con muchos cortes, y generalmente una forma de oxigenar a los pacientes es a través de administrar PEP extrínseca, que se titula, bueno. Esto es porque justo está en esta imagen y bueno, como eran pacientes que generalmente se distresaban, se utilizaba mucho también la PEP. Bueno, la técnica de ventilación con bolsa máscara con 2 personas puede proporcionar una ventilación más eficaz porque uno va a sostener la máscara con las 2 manos, al mismo tiempo va a posicionar la cabeza del paciente y el otro se va a encargar de comprimir la bolsa. Porque a veces hay pacientes que pueden ser de contextura muy grande y sea difícil lograr una buena posición de la cabeza con un buen cierre hermético y al mismo tiempo tratar de bolsear. Bueno, la ventilación efectiva con bolsa máscara debe durar 1 segundo, como les dije, 1, 1. Compruebe que la mascarilla sella herméticamente el rostro y evite la ventilación excesiva, o sea, no es cuestión de hacer 1, o sea, cuando vimos que se independiza, que tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, mantengamos el ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, porque si no vamos a estar tacata y vamos a estar sobreventilando a este paciente. Bueno, otro de los dispositivos a tener en cuenta son las cánulas orofaringias. Es una pieza plástica y curva que provee un conducto permeable para el flujo aéreo y la aspiración. O sea, con esto yo no administro oxígeno,
pero me facilita, sobre todo cuando quiero bolsear un paciente, y es una vía directa para aspirar secreciones. El tamaño se estima colocando la cánula al lado de la cara con el reborde en la comisura labial, debiendo llegar al extremo de la mandíbula. Y se utiliza en pacientes inconscientes, o sea, a un paciente consciente, si yo le quiero poner una cánula laringea, oral, o sea, va a generarle el vómito, porque esto llega a nivel de la campanilla. Entonces, sí o sí, tiene que estar inconsciente el paciente para colocarla. Para colocarla voy primero con la curvatura cóncava hacia arriba y cuando estoy en la cavidad vocal, la giro para que la curvatura quede en relación a la lengua. Y tomo desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial porque viene en diferentes tamaños. Entonces, este es el orificio que me va a quedar hacia afuera, que voy a ver desde la boca, y por acá puedo aspirar, me facilita el bolseo, la verdad que es muy buena. Profe, los muñecos no tienen para hacer eso, ¿no? Para colocar la máscara, no. No, igual esto me parece que lo ven después en la PFO, que tienen una mesa que es dispositivos para manejo de la vía aérea. Pero en los que vamos a ver ahora, que van a ver la semana que viene en el laboratorio, no, porque el foco principal es el masaje cardíaco, ver el DEA y sobre todo aplicar el algoritmo. Pero después en el laboratorio de simulación en PFO tienen una mesa de dispositivos, ahí les enseñan a intubar, todo. Bueno, y por otro lado tenemos la máscara laringea. Esta tiene muchas ventajas. Primero, porque nos permite una intubación a ciega, es decir, cuando alguien no es avesado en la vía aérea o la vía aérea es dificultosa, se puede utilizar la máscara laringea. También van a ver que la usan mucho los anestesistas cuando se trata de algún procedimiento muy corto. Y la ventaja es que la coloco sin utilizar ningún tipo de laringoscopio. Obviamente, para la máscara laringea, el paciente también está inconsciente. O sea, estos son dispositivos que los voy a utilizar en pacientes que tengo que ventilarlos. Acá fíjense, esta tiene esta formita, esta es la válvula por donde inyecto el aire para inflar este borde acolchonado, si no está totalmente desinflado. Obviamente para colocarla tengo que colocarla desinflada. Una vez que la posiciono, la inflo y con ello hago que la luz de la cánula vaya a la vía respiratoria y la punta de la misma, esta zona, obstruya el esófago, la parte digestiva. Entonces cuando bolseo, el aire va directamente a la vía respiratoria. Acá la agarramos tipo lapicito y la punta del índice nos queda acá. Y con eso la colocamos, es agarrarla, colocarla y listo. Siguiendo, no es como la otra que teníamos que empezar con la curvatura hacia arriba y después la poníamos para abajo. Esta directamente la introducimos. Y bueno, y finalmente la intubación endotraqueal. Saber que, bueno, el tubo endotraqueal es un tubo estéril, es desechable, es decir que intubé, no pude, ese tubo hay que tirarlo y hay que usar uno nuevo, excepto que nos aseguremos que no haya tocado la camilla ni nada y lo pudimos colocar nuevamente en su paquete estéril, pero a veces en la urgencia es bastante difícil. Y es translúcido. Tiene un marcador radiopaco en el extremo que me permite corroborar su posición y tiene unas marcas en centímetros que me permite saber a qué profundidad debo introducirlo. Con el laringoscopio lo que vamos a hacer es desplazar la lengua, poder visualizar la laringe, principalmente las cuerdas vocales, que su orificio central oscuro nos va a permitir el acceso a la tráquea. Es un mango con batería y una hoja con fuente de luz
La hoja puede ser recta o curva y vienen de diferentes tamaños. Antes se hacía una diferencia que el recto era mejor para un lactante, el curvo para... Pero la verdad que va en quien realiza el procedimiento. Hay personas que prefieren utilizar el laringo de rama recta y está excelente, y otros que prefieren el de rama curva. A mí personalmente me gusta, por ejemplo, el de rama curva, y en los lactantitos muy chiquititos sí uso el de rama recta porque les ocupa bastante de su cavidad bucal. Bueno, acá tenemos un tubo endotraqueal, es un tubo con balón, ¿sí? También cuando lo vamos a introducir, el balón tiene que estar desinflado, está inflado, y una vez que lo introducimos y posicionamos, inflamos. Siempre el balón nos agrega 0,5 centímetros más al diámetro del tubo. Y en este caso, en este laringo vemos la luz, que siempre hay que asegurarnos de que tenga luz, de que tenga las baterías, todo. Lo que sí van a encontrar de diferencia, ahí ya se me está secando la garganta, es dónde vamos a posicionar el laringo. Los de rama curva se tienen que colocar en este lugar que se llama valécula, entre donde termina la lengua y tenemos la epiglotis. ¿Sí? ¿Ven? En ese espacio es donde se posiciona el laringo de rama curva. Mientras que el laringo de rama recta no, lo que hace es picar sobre la epiglotis. Lo que hace, la agarra y la desciende. Y la desciende colocándose en ese espacio, pero sin tomar la epiglotis. No sé si se llega a ver en el dibujo bien esa diferencia. Sí, Doc, se ve muy bien. Pero una pregunta nomás. El recto, el de hoja recta, ¿por qué se sigue utilizando entonces si no es tan efectivo? No, es que no es efectivo. A mí personalmente me gusta más el curvo. Claro. Profe, pero ahí le ahorra que se le trabe con la epiglotis el tubo, el recto no. Sí, pero depende más de quien ejecute la técnica. Porque si siempre intubó porque fíjense que viene para tamaños de adulto. Claro. Si siempre intubó y le fue más práctico intubar, iba a intubar con el recto, pero no es que uno es mejor que el otro, depende de quien ejecute. Sí, por ejemplo, para mí es mejor el recto para los lactantitos chiquititos porque no es tan grandote, ocupa, sobre todo esta parte ocupa bastante luz de la boca. Pero tal vez otro le es más cómodo el curvo, aún siendo un lactantito chiquito, y depende más del operador. Antes sí se hacía una diferencia, pero como que ahora depende más de quién tenga que intubar al paciente. Tal vez en neo sí hay más de los rectos, pero generalmente en las salas de urgencia ustedes van a ver que va a haber la caja del laringo curvo y del recto, y la enfermera que le va a preguntar al médico cuál prefiere. Lo importante es que tengan luz, eso sí no les tiene que faltar. Bueno, para elegir el tubo endotraqueal, por un lado, para elegir, o sea, en el tubo endotraqueal tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es el diámetro interno del tubo, que es cuando nosotros decimos quiero un tubo del 3,5, del 4, 7, 8. Bueno, generalmente para los menores de 6 meses se prefiere el de 3,5. Entre 6 y 18 meses el de 4. Y a partir de los 2 años utilizamos estas formulitas. Si es con balón, es la edad en años dividido 4 más 3. Y si es sin balón, es la edad en años dividido 4 más 4. Por ejemplo, si yo les digo que el paciente tiene 4 años, ¿qué tubo endotraqueal sin balón le colocan? Disculpe, Doc, ¿podría repetir la condición del paciente?
Claro, tiene 4 años y tiene que elegir, ¿eh? Si tiene 4 5. años y es sin balón, 5. Eso, 5. Claro. 4 dividido 4, 1 más 4, 5. ¿Sí? Elegí este porque es más fácil para el cálculo. Así que bueno, eso sería la formulita. Y también lo que pueden ver, que hacen algunos, es que toman de referencia el diámetro del dedo meñique. Entonces agarran el dedo meñique del paciente y lo relacionan con el tamaño del tubo a elegir. También eso es algo que pueden ver que algunos, y me incluyo, hacemos. Bueno, ¿y eso es para el diámetro, para el inflado del balón? No, para elegir el diámetro del tubo. El diámetro del tubo, perdón. Solamente para eso, para decir, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, en este caso, un paciente de 4 años, no voy a buscar un tubo 6, porque es gigante, y tampoco un 3,5, porque me tengo que, generalmente uno cuando pide los tubos endotraqueales, yo sé que por fórmula es 5, pero a veces, como sabemos, la vía aérea es variable, más allá de que uno tenga una fórmula, está la particularidad anatómica de cada uno. Entonces siempre por dudas voy a preparar un 4,5, un 5 y un 5,5. Puedo elegir con o sin valor, lo que tengo que tener en cuenta es que el balón siempre agrega 0,5 milímetros más al diámetro. O sea que si elijo un 4 y tal vez de uno con balón tenga que elegir un 3,5, pero ese 3,5 ya sabemos que la luz le va a quedar medio chiquitito. Tal vez me va a cerrar bien la vía aérea, pero va a ser un tubo chiquito para un paciente de 4 años, pues fíjense que lo usamos más para uno de 6 meses. Claro, sí. O sea, esa por ahí es la de a tener en cuenta. Y después, ¿a qué profundidad lo voy a colocar? No es que yo coloco el tubo y lo coloco a X profundidad, porque tiene que quedar a 1 centímetro o 2 de la carina, porque si lo coloco muy profundamente me puedo ir al bronquio fuente derecho, que es lo más habitual. Y si yo bolseo a un paciente durante media hora al bronquio fuente derecho y no le brindé nada de aire al pulmón izquierdo, ¿qué piensan que puede pasar? Atelectasia izquierda. ¿Y qué tipo de atelectasia? ¿Por la absorción? No fisiopatológicamente hablando, del lóbulo superior, laminar, ¿cómo se imaginan que puede ser esa atelectasia? Van a observar el colapso total del pulmón, va a ser una atelectasia masiva izquierda. O sea que si tras que tenían un paciente que estaba con hipoxia y que su idea era mejorar todo con la ventilación por tubo endotraqueal, si a esto le sumamos una atelectasia masiva izquierda, es re complicado todo. Ya Ese es el llamado, Doc, ese es el llamado atelectrauma, ¿no? ¿O nada que ver? No sería el atelectrauma. Bueno, sí, podría ser. Porque estaríamos... Por el mecanismo, digo. Sí, por el mecanismo podría ser. Sí. Claro. No lo había pensado de esa manera, pero sí, porque justamente no estamos ventilando el pulmón que corresponde. Pero bueno, a esto le agregamos más dificultad. Bueno, para la fórmula para calcular la profundidad del tubo endotraqueal es la edad en años dividido 2 más 12 o el diámetro interno del tubo por 3, que es lo más habitual. Generalmente lo que hacemos es decimos, bueno, tiene un tubo del 4 por 3, 12, o sea que hasta 12 es más o menos que lo tengo que introducir. Esta, si bien esta, no la utilizamos habitualmente. ¿No trae la marquita, profe, el tubo? Claro, pero yo tengo que saber hasta qué profundidad introduzco esa. No es que tiene una única marca, porque yo puedo tener un tubo de 4 milímetros y tengo que ver hasta dónde introducirlo. No hay como una marca estandarizada de acuerdo a la edad y el peso del paciente, sino que tengo que ver
más o menos hasta dónde tengo que introducir ese tubo. Y sería 4x4 serían... No, claro, por eso es 4x3. Lo tenés que introducir, o sea, esto como regla general, uno dice, bueno, este tubo hasta 12 lo puedo introducir. Milímetros. O sea, con eso estoy dentro de todo tranquila, que no me fui para el bronquio fuente derecho y también que no me quedó por encima de la epiglotis, porque eso es otro que hay que tener cuidado, de que el tubo quede alto. Después lo voy a corroborar con una placa. Tal vez tengo que introducirlo un poco más o a pesar de que 12 era el número, lo tengo que retirar. Pero no es que tienen una única marca, vienen milimetrados de a centímetros. A ver si volvemos. Eso es mi duda. Serían 4 por 12 centímetros serían de profundidad o 12 milímetros. Claro. Acá no se llegan a ver bien los numeritos, pero supongamos, por ejemplo, que 12 centímetros es hasta acá. ¿Sí? O sea, ustedes van a ver que vienen, o sea, los centímetros marcados así como figura en esta imagen. Entonces el tubo puede llegar hasta 15. Y vos decís, bueno, ¿y qué pongo? 15, 11, 10, 9. Bueno, justamente con esta reglita uno sabe que, bueno, lo tengo que introducir hasta 12 si es un tubo de 4 milímetros. Pero no es que traen una única marca, sino que viene todo el tubo en milímetros, porque como les digo, a veces hay que introducirlo más y hay veces hay que retirarlo. Y eso tiene que estar consignado en la historia clínica, porque si lo retiré 1 centímetro el tubo, porque en 12 se me iba el bronquio fuente derecho, ese tubo cada vez que lo controlo tiene que estar en 11 centímetros. ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo de vuelta, profe? Eso que último que dijo. Sí. Por ejemplo, o sea, nosotros por un lado calculamos el diámetro interno del tubo, es decir, qué tubo endotraqueal voy a elegir. Esos tubos tienen toda una marca en centímetros. Fíjense si en los lugares de rotación les pueden permitir un tubo endotraqueal. Y van a ver que tiene 15, 14, 13, porque son de a 1 centímetro. Bueno, yo elegí un tubo 4, pero no lo puedo introducir lo que yo crea que hay que introducirlo, sino que uno cuenta con esta regla, que esta es la que más habitualmente van a ver que usamos, que es el diámetro interno del tubo, por ejemplo, el de 4 milímetros por 3. Entonces me dice que debo introducirlo hasta 12 centímetros. Supongamos que 12 centímetros es esa marquita, por decir cualquiera, pues ni siquiera llego a ver los numeritos. Y esto tal vez llega hasta 14, 15 centímetros. Bueno, pero por la regla, por ser un tubo de 4, tengo que introducirlo hasta 12. Yo lo fijo ahí. Me aseguro que haya igual una expansión simétrica del tórax, que en la base entra bien el aire, todo. Digo, sí, estoy conforme. Le hago la placa y veo que a nivel de 12 centímetros, la punta del tubo, que es radiopaca, está o apoyando en la carina, es decir, no está a ese 1 o 2 centímetros que se solicita, o tal vez está en el bronquio fuente derecho, por salvedades de la anatomía de cada paciente. Entonces yo digo, bueno, no lo voy a dejar fijado en 12, lo voy a retirar 1 centímetro y lo voy a dejar en 11. Bueno, cada vez que se controla ese tubo, tengo que asegurarme que siga fijado en 11. Excepto que, bueno, otra radiografía que le hagamos por X causa, porque a veces los tubos se mueven, pero bueno. Pero 11 sería... O sea que la regla esa del diámetro del tubo endotraqueal por 3 no es, digamos, un máximo, no un mínimo. Claro, es un máximo, es una regla en sí, como para decir en la urgencia, que todavía no le saqué la placa, que no nada, sé que a ese nivel no estoy ni en el bronquio fuente derecho y sé también que el tubo no está afuera. Me sirve para eso nomás.
pero después yo lo tengo que corroborar con una placa radiográfica como No, para sí, por asegurarme. supuesto. Pero es Eso como además una... es para cuestiones legales hay que hacerlo, pero Es como una regla para el momento, para saber cómo nos manejamos. A mí me ha pasado con pacientes de que me han llegado a la guardia con el tubo acá. Ese tubo, excepto que sea muy chiquitito y el paciente muy grande, uno ya sabe que está en el bronquio fuente derecho. Pero bueno, uno cuando se forma y aprende sabe que, bueno, a ver, no es necesario que llegue con el tubito acá. Sé que aplicando esta regla me aseguro de que el tubo esté bien posicionado. Después lo corroboraré con una placa. claro. Bien. ¿Entiendes? Sí, Doc. Sí, muy Bueno, claro. bien, y acá, bueno, tal vez era más fácil si le mostraba la placa. Bueno, acá por ejemplo tenemos, acá están los bronquios y acá está la carina. Y acá vemos que este tubo está bien posicionado porque este tubo está a 1 centímetro de la carina. Mientras que este tubo, fíjense cómo se fue, acá tenemos la carina y acá tenemos el bronquio fuente derecho. Fíjense cómo se fue y cómo acá ya se empezó a generar la telectasia. Fíjense cómo ya tiene un lóbulo superior. Si esto lo dejo, ya se me va a colapsar todo el pulmón. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, Claro, entonces esa medida de 4x3 sería más que una medida de seguridad en caso de urgencia. Claro, es una medida inicial. Para no salirte, porque el otro riesgo que hay es que te salques mucho el tubo y lo destubes al paciente, ¿o no? Claro, el peor riesgo de todo. Si tengo que elegir una de las dos, prefiero ventilar un bronquio a no ventilar nada. Porque el otro riesgo es que sí, que a ustedes les quede, que nosotros por ahí decimos que está puerteando, y cómo es, y tal vez uno le extendió un poquitito la cabeza, porque no sé, por ejemplo, una enfermera le quiso buscar un epicutáneo y el paciente se extuba, ya está. Si estaba ahí apenas ingresado, con lo otro se termina de extubar y en medio de un procedimiento tenemos que empezar a acomodar otra cosa que es bastante complicado. Así que bueno, es como inicio así y sé que me manejo en un área segura. Después, veré, es como cuando les dije para elegir el tubo. A ver, me da que es 4, pero tal vez un viario un poco más chiquitito y el 4 no entra, entonces tengo que probar un 3,5. O el 4 fuga un montón porque veo que queda re chiquitito y un montón de luz, entonces tal vez tengo que probar un 4,5. Es como una regla para iniciar, después uno se tiene que ir moviendo. Profe, me tengo que ir yo. No, ya terminamos, así que no sé si queda alguna otra duda. Pero quería consultar, profe. Mañana era uno solo para exponer, ¿cierto? Sí, uno expone. Ya elíjanlo, así no perdemos tiempo en elegir a alguien que hable. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Nos vemos. No, de nada.